Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de agosto del año 2023 con este apunte sobre la Junta de Valladolid o polémica de los naturales. La Junta de Valladolid fue el primer debate moral que surgió en la historia europea, la cual discutió los derechos y tratos a los indígenas por los conquistadores. Se sostuvo en el Colegio de San Gregorio en la ciudad de Valladolid, España. Y el debate se sostuvo entre dos bandos donde participaron muchos hombres, pero solamente dos de ellos se destacaron por su amplia retórica y por la solidez de sus argumentos, que fue Bartolomé de las Casas, un fraile dominico y encomendero español, y Juan Ginés de Sepúlveda, que es un sacerdote católico, considerado también filósofo. Vamos a ver entonces de qué se trata esta Junta de Valladolid. Bueno, Juan Bartolomé de las Casas, que era uno de los que debatían, estaba en contra de la cristianización de los nativos del Nuevo Mundo, así como también del trato indigno que se les daba en las encomiendas. Nosotros ya habíamos hablado de las encomiendas en el podcast sobre la conquista de América, habíamos dado todos los detalles. Y bueno, así en resumen, las encomiendas era un sistema donde los españoles sometían a los indígenas a labores forzosas y favorables, obviamente, a los patrones. De las Casas logró que el Papa emitiera la bula Sublimius Deus en 1537, la cual establecía que los indios eran seres racionales. Se esforzó enormemente para que se aboliera la encomienda en el Nuevo Mundo, cosa que se logró en las nuevas leyes de 1542. Pero ojo que este sistema de encomiendas, si bien fue suprimido en 1542 con las nuevas leyes, se reemplazó con el repartimiento de Indias, que fue un sistema de trabajo impuesto a la población indígena de la América Española y Filipinas, y que era bastante similar a la mita. Era un sistema de trabajo tributo. La mita, recordemos que también era una especie de institución española que tenía como objetivo el sometimiento también de los indios. ¿Ah? Habíamos dicho en el podcast anterior que la mita se diferenciaba de la encomienda porque tenía que ver más bien con el impuesto del indígena y a la falta de economía de moneda. Por lo tanto, se distinguía de alguna forma. Pero esto no es una institución obviamente de los indios, sino que es española, y de hecho también fue sacada desde la otra institución que se llamaba Corbea, que era muy similar con respecto al sometimiento de los musulmanes a los españoles, porque recordemos que hay una etapa también en la historia de España que se llama la Reconquista, donde ahí ponían en práctica los españoles todas aquellas instituciones cuando tenían por siervos a los musulmanes. En el año 1550, el rey de España, Carlos I, motivado por De las Casas y otros, ordenaron detener la expedición militar hasta que los hechos demandados cesaran. Acto seguido, el rey reunió a un grupo de teólogos e intelectuales para escuchar a ambos lados de la controversia, es decir, aquellos quienes apoyaban la conquista y aquellos que no apoyaban la conquista. Por un lado estaba Bartolomé de las Casas, quien quería reducir y controlar el poder de los encomenderos, y por otro lado estaba Juan Ginés de Sepúlveda, quien apoyaba a los encomenderos, cuyos argumentos sustentados por colonialistas y terratenientes dieron la controversia en este debate. Vamos al debate entonces entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, aunque claro, de este debate no se saben los detalles, pero se ha escrito variados documentos donde algo se explica. Aunque Las Casas trató de reforzar su posición al relatar sus experiencias con el sistema de encomiendas, el debate tuvo en su mayoría los cimientos de una discusión teológica.
Debemos decir que Bartolomé de las Casas tenía poco conocimiento humanístico comparado con su adversario Ginés de Sepúlveda, quien era considerado un filósofo. Pero Juan Ginés de Sepúlveda tenía la desventaja de que jamás había pisado la tierra del Nuevo Mundo, por lo que su conocimiento y experiencia le jugaba en contra. En cambio, Bartolomé de las Casas había pasado 40 años en América. Si nosotros recordamos la biografía que está en el blog de Bartolomé de las Casas, vamos a recordar que Bartolomé de las Casas, a una edad temprana, tuvo a su primer indio, amerindio en realidad, que le había regalado su padre. Claro, Bartolomé, el padre de Bartolomé de las Casas, que era Pedro de las Casas, paseaban por Sevilla en el año 1493, en Semana Santa. Se acercaron al arco de San Nicolás para presenciar un espectáculo, y era Cristóbal Colón, que exhibía los tesoros extraídos de las Indias. Y claro, ahí se mostraban todos los tesoros, y entre ellos habían 7 indígenas. Y claro, Pedro en una de esas en ese espectáculo le regaló uno a Bartolomé de las Casas para que fuera servido, para que Bartolomé pudiera tener asistencia. Pero la verdad es que Bartolomé de las Casas estuvo más interesado en el contexto religioso, el contexto cultural que tenía este amerindio, y quiso estudiarlo. Le preguntó sobre su religión, sobre su lengua, y así las comparaba con las del mismo. Y luego, después de las Casas, se embarcó en un viaje a las Américas, y ahí pudo ser encomendero y todo lo demás. Y fíjense que ahí de las Casas experimentó de primera fuente lo que era ser un encomendero en las Américas. Y esto era lo que le faltaba a Juan Ginés de Sepúlveda. Pero Bartolomé de las Casas carecía del conocimiento teórico, aunque sí era una especie de filósofo, sí era un estudioso, pero no tanto como Juan Ginés de Sepúlveda. Entonces, claro, ambas partes tenían debilidades y fortalezas que de alguna manera se podían tomar en proporciones. Por supuesto, de las Casas tuvo a su favor esta gran experiencia en el Nuevo Mundo. Al contrario de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda tenía el intelecto humanístico y filosófico, tanto del pasado como en la época en que vivieron. Como no tenía experiencia como de las Casas, Sepúlveda se sustentó en el autor Gonzalo Fernández de Oviedo, quien en realidad era un cronista imperial que había investigado tanto como de las Casas sobre el Nuevo Mundo. Claro, Ginés de Sepúlveda seguramente tomó este autor porque es un autor que conocía de las Casas. Y el texto de Oviedo era La Historia General y Natural de las Indias de 1547, libro que respaldaría ampliamente su posición. Era un libro considerado absolutamente válido entre los intelectuales, teniendo en cuenta que la Junta de Valladolid tomó lugar en el año 1550. Juan Ginés de Sepúlveda nos decía que bajo la concepción aristotélica de derecho natural, los indios debían ser sometidos como seres inferiores que eran. Si recordamos bien, el derecho natural consideraba que la superioridad e inferioridad de los hombres era un hecho natural. Por lo tanto, era natural que un hombre superior sometiera a uno inferior. En otras palabras, la teoría de Aristóteles admitía la esclavitud del hombre por el hombre sin ningún problema, porque esto, chicos, se puede ver en la naturaleza, ¿no? Hay quienes, no hay quienes, sino que un pez más grande se come al más chico. Un animal que es más ágil o tiene ciertas habilidades se come a uno que no las tiene, etcétera. Y eso es algo del derecho natural, es ley natural. Y el hombre no la puede evitar, no la puede evitar. Las leyes humanas están inspiradas también en las leyes naturales, así que no tiene escapatoria el hombre, tiene que estar en esta dialéctica del hombre inferior, el hombre superior, y que el superior someta al inferior, y eso es perfecto, eso es natural, eso es de una lógica que realmente no puede ser evadida por ningún razonamiento, no tiene una prueba en contrario. Los indios no tenían un gobierno y carecían de muchos conocimientos que sí tenían los europeos, por lo tanto sería lógico que los nativos se dejaran someter por aquellos que eran más doctos, es decir, someterse a los españoles. Pero Bartolomé de las Casas pensaría todo lo contrario. La definición de derecho natural de Aristóteles no se aplica a los indios, pues estos eran plenamente capaces de razonar, y si se quisiera convertirlos al cristianismo, esto no podía ser por medio de la coacción, ya que eran perfectamente capaces de decidir. Claro,
La verdad es que la posición de Juan Ginés de Sepúlveda y la de los que lo acompañaban ponían a los indios en una situación de irracionales, personas irracionales, en el sentido de que por eso mismo deben ser sometidos. El racional somete al irracional, el hombre somete al animal. Pero Bartolomé de las Casas dice, no señores, esto no se aplica a los indios porque los indios son perfectamente capaces de razonar. Y si se quisiera convertirlos, la verdad es que ellos pueden tener la voluntad de decir, sí me conviene, no me conviene, o no quiero, ¿no? O sea, ellos no tienen diferencia con respecto a los españoles en cuanto al razonar, así que no son seres irracionales, dice Bartolomé de las Casas. Pero Sepúlveda pone otro argumento a favor de la colonización. Dice que los indios tienen prácticas barbáricas que justificarían la guerra contra ellos. Las personas civilizadas, de acuerdo con Sepúlveda, están obligadas a estar en contra de la idolatría, la sodomía y el canibalismo. Los españoles tienen todo el derecho a actuar como maestro de los indios y además deben prevenir la barbarie del canibalismo. La verdad es que esto de la antropofagia, comer hombres o canibalismo, era un punto muy preocupante. Bueno, no sé si preocupante en realidad, ese era el punto que más se sujetaba, porque era sensible con respecto a la religión, era un aspecto sumamente sensible. Estos hombres, si se comen a otros, son irracionales. Ese era un punto de Juan Ginés de Sepúlveda. Entonces el tema ahí para las casas con respecto a este tema del canibalismo fue importante. Y para las casas no era un tema sin importancia, como lo dijimos, todo lo contrario. Pero a pesar de todo ello, las leyes internacionales previenen a que se trate injustamente a alguien. De las casas cita a San Agustín de Hipona y a Juan Crisóstomo, quienes si bien justificaban la guerra en ciertos casos, porque ya habíamos visto nosotros en el podcast sobre la guerra justa, que se justificaba por San Agustín de Hipona, también mencionaba lo importante que era evitarla. En efecto, evitando la guerra se evita transgredir el quinto mandamiento, no matarás. Para de las Casas, algunas costumbres de los indios eran realmente bárbaras, pero había que hacer de todo para evitar una guerra que sería una afrenta aún peor. Bueno, esos eran los argumentos en general de la Junta de Valladolid. El final del debate, bueno, ninguno de los dos tuvo el resultado que quería. Sepúlveda, si bien vio cómo aumentaba la encomienda y los abusos contra los nativos, nunca observó sus verdaderos deseos plasmados en las nuevas leyes, pero lo que sí quedó como influencia fueron las guerras que se desataron entre indios y españoles. De las Casas no vio un paro total de la encomienda, pero sí se otorgaron ciertas reducciones de trabajo a los indios que durarían un tiempo muy limitado. Entre los dos podríamos decir que las ideas de Bartolomé de las Casas fueron más inspiradoras en los siguientes reyes que las de Juan Ginés de Sepúlveda. Sin embargo, muy poco cambió la realidad de los nativos luego de aquel debate. De hecho, no pasaría mucho tiempo para que Pedro de Valdivia se arrojara a la guerra contra los nativos de la parte sur de América, lo que hoy se conoce como Chile. En consecuencia, la esclavitud y la guerra justa contra los indios siguió a pesar de todos los esfuerzos de Bartolomé de las Casas y a pesar también de esta Junta de Valladolid, que si bien tuvo efectos, quizás no fueron los absolutamente esperados por estos dos debatientes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio
que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.